¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran en esta ocasión nuevamente? Me alegra mucho poder volver a tener la oportunidad de un nuevo comunicado, un mensaje, pero esta vez va a ser sobre un tema muy interesante y único. Esta vez va a ser algo más general, ya no solamente voy a aceptar un poco sobre los temas que siempre concuerdo yo, de mis pláticas y experiencias más personales. Esta vez quiero platicar sobre ciertas situaciones que he estado conociendo últimamente y me han encantado en temas, tanto de antropología como de ciertamente acerca de evolución y, ¿por qué no?, un tema al final ya para complementar sobre algo importante que es un dato curioso sobre fuerzas y particularidades desconocidas. Pero para eso, lo que quiero ahora mismo y tengo que ya darle pie es platicando sobre la antropología y sobre cómo estas desde siempre, para explicar lo que es la diversidad humana y la evolución de la misma, tiene una naturaleza que data desde muchas manifestaciones y explicaciones con aquellas culturas quienes buscaban entre la pulsión entre lo que es conocer, explicar o intentar interpretar, pero no es lo mismo que entender, y por eso que se controlaba ciertamente una, una rareza datada y dada al misterio de algunas culturas y algunas sociedades que han estado presentes y han tenido un gran auge y una importancia en lo que hoy se conoce como la sociedad moderna, esa forma de expansión, de amplificación y de constante mejoramiento que ha estado presente hace muchísimo tiempo en lo que es el conocimiento histórico de muchos aspectos y otros rasgos predominantes y determinados a ciertas formas, como por ejemplo, desde evidencias históricas podemos observar cómo en el siglo XVI los conquistadores con sus pensamientos y masacrando a un tipo el cual ellos consideraban lamentablemente algo incomprendido, o mejor dicho, a quienes ellos masacraban en esas épocas pensaban que eran incomprensibles o que ellos querían decir a su cosmovisión como inferiores. Se escucha mal y yo estoy de acuerdo en eso, pero ellos consideraban eso. Por ejemplo, los griegos con los bárbaros, ellos no entendían el lenguaje, ellos tenían una barrera del idioma muy obvia y consideraban que eran una cultura extremadamente ajena a esta. Los griegos pensaban que era algo insólitamente ajeno. También podemos observar eso en otra forma, porque también Aristóteles y Platón, hablando de los filósofos más conocidos, ellos se preguntaban qué era aquello que hacía que el griego fuera conocido así y qué diferenciaba eso de los que no lo eran en su naturaleza de ese tipo, griega. Ahora, podemos también pasar desde ese apartado a explicar, por ejemplo en el viaje y en la ruta de la seda de Marco Polo, él estaba maravillado y completamente perplejo intentando explicar e identificar aquellas cuestiones que caracterizaban a los mongoles y su naturaleza y su impacto monumentalmente en sus descripciones de Marco Polo. Por ejemplo, ahora contando con otro tópico, con este tipo de idea, también por ejemplo podemos hablar de otro fenómeno o algo así similar a los ejemplos anteriormente nombrados. Había algo, por ejemplo, conocido que tal vez es difícil, pero por ejemplo en la Ilustración, que fue la época donde, por ejemplo, el mundo europeo cambió su perspectiva y observó, también anonadado y completamente impactado por sobre algunos, ¿cómo vamos a decir?, que misioneros crearon crónicas intentando explicar costumbres de otras culturas impactados. Por ejemplo, en la Ilustración contamos y tenemos también la otra manifestación de que existían y se intentaron crear mapas inmensos para explicar rutas y tierras muy lejanas de las que se conocía. El mundo europeo modificó esa percepción que estaba vista y observable a esa expansión magistral nunca antes vista en esa era. También podemos, por ejemplo, observar que además de eso, tenemos y contamos con una cierta explicación de que había una necesidad. Por ejemplo, en el siglo XVI hablamos de los conquistadores, también dijimos acerca de Marco Polo en su ruta de la seda. Había intereses, impactos en el cual se necesitaba científicamente identificar cuál era exactamente la realidad de entender y conocer, cuantificar todo ese entendimiento científico en una disciplina ya más formalizada. Es por ende que ya por el siglo XIX, por ejemplo, algo muy interesante,
Es que también no se puede ver, pero la cámara está muy mal enfocada y me está dando mucho mi espalda y tengo que explicar. Es interesante. Recordemos, por ejemplo, que se reforzaron muchas corrientes en esas épocas en el mundo europeo. La ilustración trajo un gran cambio, una transformación social única en su tipo. Algo que también pasó y que me parece completamente honorable para explicar aquí es que ahí va. Por ejemplo, se hablaba de que Rousseau, un tiempo más tarde, él hablaba de que el buen salvaje en el mundo en esa época, en ese contexto social e histórico, él se impactaba y explicaba al buen salvaje como un individuo el cual se encontraba en un mundo impresionante, casi paradisíaco, casi libre, casi bello y hermoso, libre de sufrimiento y de problemas o de condicionamiento del poder o del ordenamiento de la jerarquía conocida por la sociedad. Pero, por ejemplo, Hobbes, que otro filo, él en cambio, desde sus puntos de vista, sus puntos de observación, él consideraba todo lo contrario. Él más bien lo que creía era que en realidad el único problema es que el buen salvaje de esa época no vivía bien, sino que todo lo contrario, vivía en una premisa perjudicial, difícil, lastimera, complicada, muy dañina, muy peligrosa o compleja, o más bien dicho, simplemente azarosa, gravosa, ¿ok? Ok, con esto ya muy dicho, quiero pasar ahora con otras explicaciones muy buenas. Ya hemos platicado acerca de unos autores, algunos filósofos quienes consideraban desde su punto de vista, ellos se dejaban llevar por las ideas de lo que podían observar por la interpretación de lo que en una cultura existía a un nivel evidente, un nivel directo. Es por eso que la antropología nace desde una pulsión en la cual se intenta entender, pero también se intenta como controlar al otro, porque los puntos de vista en las sociedades tienen un manejo diferente de acuerdo diferente de acuerdo al turno y claro, ¿por qué no? Al estado socioeconómico, cultural y globalizado de orden, sintetizado, sin una disciplina científica en ese momento, la cual pudiera prever o proveer, también propiciar, mejor dicho, ese buen manejo, ese discernimiento entre ambos puntos de uno con el otro, con reflexión y el proceso científico que estuviera ejemplificando la traslación de los datos a importancia y de manejo fundamentalmente esenciales de la cultura, ¿ok? Así está muy interesante cómo lo estoy manejando para esta material. Bien, nada más como cada que salgo con esta playera se pone así demasiado como que suda. Y aparte, él ya está un poquito nublado. Pero qué padre está este fondo porque puede ayudar mucho para lo que se está buscando. Muy bien. Resulta que como les estaba platicando, hay veces que tenemos otras ideas que voy a platicar aquí ahora mismo. En el siglo XIX hubo una necesidad de sintetizar todo ese conocimiento para una disciplina más proactiva, positivamente concebida a la importancia de lo que significa una ciencia formal. Es por eso que por medio de Franz Boas, el cual él hizo un gran trabajo revolucionario y con su teoría del relativismo cultural se propone que las culturas ya no deben ser nada más vistas simplemente por puntos de vista tal vez ambiguos o ambivalentes, sino que se requería ir y conocer estrictamente la cultura para comprender cuáles eran los manejos de esta diversidad humana internamente importantes y más fundamentales que las mueve, que las define y las construye. En su relativismo cultural, Franz Boas hizo su mayor parte del trabajo en los Estados Unidos, siendo él un antropólogo alemán. Y además de ello, es que él, con su gran manejo y su dominio, tomando las teorías de de Kant, el cual se intentaba utilizar para el servicio de la antropología, pudo entender que las culturas se requieren distinguir por su propia cuenta en una sola forma, desde su propia unificación, por esencia, por identidad, por presencia, no por puntos de vista diversos o desde varios prismas. Por ejemplo, Marco Polo tenía un prisma cuando él estudió acerca de los mongoles dentro de su ruta, ya anteriormente dicha en las de la seda. Él conoció y pudo amplificar más esa lista, ese aprendizaje del proceso en una síntesis
disciplinar, no transdisciplinar, sino unitaria, única y exclusiva, priorizadamente al punto del deseo, del estudio de la antropología tal y como ésta llegó, cómo ocurrió, cómo se presentó. Ahora voy a hacer aquí un pequeño hincapié. Por ejemplo, Edward Taylor y Lewis H. Morgan, ellos tenían muchas importancias y tuvieron mucho que ver en estos manejos, más bien no manejos, sino en estos descubrimientos y en estas revolucionarias, estos auges, estos corpus del conocimiento que, claro, también reforzaron, por ejemplo, lo que se conoce como el colonialismo y el racismo científico, los cuales son conceptos que también definían y distinguían por qué razón la antropología tenía una gran pulsión entre ambos discernimientos y conceptualizaciones que permitían así entender mejor cuál era la realidad de esas culturas, ciertas diferencias clave de sus presencias. Muy bien, por ejemplo, ahí va algo muy interesante que estoy aquí estudiando en este momento y les va a encantar seguramente. Miren, aquí hablábamos, por ejemplo, de que el mundo europeo se expandió en esa época, pero también, por ejemplo, antes de pasar al siguiente tema que ya estoy casi listo para ustedes, que es la evolución, antropología evolutiva, y que voy a platicar temas muy únicamente extraños y que casi nunca se escuchan, pero que será muy bueno para esta oportunidad, solamente quiero verificar algo muy importante, porque me estoy dando cuenta de que he hablado, pero quiero dar todos los detalles lo más que se pueda. Por ejemplo, miren, se cree en las teorías en la síntesis del siglo XIX, ya para su auge y el parteaguas, el punto neurálgico de modificación de dicha concepción, es que hubo una cierta demostración en la cual en las ideas concretas se demostró que existía y había una necesidad en la cual, por ejemplo, estos autores, Morgan y John, Taylor, ellos pensaban y tenían en mente de que se creía que las culturas iban de primitivas a civilizadas, una evolución, era una jerarquía. Sin embargo, la jerarquía real estaba siendo perdida de vista porque se creía que existía una especie de escalafón o una evolución directa de una civilización primitiva a una civilizada. Es por eso que cuando llegó Franz Boas, él con su teoría y con el trabajo de Kant, se pudo crear la teoría del relativismo cultural que dejaba entrever que todas las culturas y las civilizaciones requieren de un manejo y de un tratado de unidad para priorizar su identidad, es decir, entenderlo desde raíz, conocer a la cultura y a lo que la distingue de las demás para que no se pierda con sesgos o con puntos puntos cerrados de los demás autores o de demás observadores. Por ejemplo, Franz Boas fue quien puso las pies para crear esto, y también en otra toma de cuenta, Morgan y Taylor eran antropólogos muy importantes, quienes ellos creían que la civilización estaba partiendo solamente de la ramificación mencionada, de primitiva hacia evolucionada o civilizada. Esto era lo que daba a su vez la comprensión moderna de por qué las culturas tienen estas evoluciones. Ay, ¿qué fue lo que se acaba de ver en la cámara? No sé qué fue lo que se vio en la cámara. Creo que es una hormiga. Oh, es que parecía que se veía algo desde el fenómeno, desde el efecto. Ok, miren, rápido. Muy bien. Chequense este hermoso panorama ahora que estamos viendo un poco más desde otro punto. Simplemente ese sería el tema principal. Ahora vamos a hablar acerca de la antropología evolutiva. Resulta que aquí voy a dar unos énfasis de evidencias científicas y reales. Por ejemplo, te me acordé. ¿Se acuerdan que les dije que en el mundo, en la ilustración, el mundo europeo, por ejemplo, hablaba también de que habían ciertos comerciantes que postulaban sistemas económicos casi invinculables para ciertos pensamientos, o más bien para las ideas y los sistemas de creencias de esas épocas? Muy bien, resulta que ahora vamos a partir a la antropología evolutiva. En 2010 en Lexi, en Alemania, si no mal recuerdo, para un grupo de antropólogos, el cual estaba ayudando y estaba sirviendo nada más, nada menos a un estudio para el dirigente de esa
de esa organización o de ese encuentro, de ese propósito enviado, nada más ni nada menos que Swinte Paivo, que era algo así como el dirigente, el cabecilla de esa expedición, descubrieron algo muy extraño algo muy impresionante en esa área. Se descubrió que los antiguos homínidos parece que se habían pues reproducido, se habían mantenido cerca con la especie de los primeros humanos, se reprodujeron con ese tipo de homínidos, que eran más bien neandertales en ese lugar, el cual se cree que tuvieron que ver con la presencia de un gen que es extraño, pero que define mucho el típico modelo de ADN de la evolución humana que se conoce hasta hoy, pero que a pesar de ello se sabe y se pensó en ese descubrimiento por medio de esta expedición en el 2010 en Alemania, que realmente había una especie de cruce, un mestizaje con lo que los medios de comunicación actuales llaman como razas misteriosas humanos, que hay una presencia extraña o anómala dentro de esta estructura de ADN. Resulta que esta entidad desconocida, los primeros seres humanos sí se aparearon, tuvieron sexo con otro tipo de una especie que no está bien clasificada científicamente, pero la que en creces tuvo una naturaleza que resultó en lo que hoy se conoce y se puede observar como tal, y que resulta que por medio de este estudio se distinguió y se define por completo en lo confirmado que hay una particularidad en la genética de estas antiguas y anteriores familias, o más bien subespecies. Una de ellas estaba definida por ese tipo de escala en la antropología evolutiva, que, como he dicho, era una expedición de la Universidad de Max Planck de esta ciencia, una disciplina que ya se puede considerar un poco más, ¿por qué no multidisciplinaria? Porque abarca también esto que las entidades o neandertales de esos orígenes sí evolucionaron como se conoce por medio de la escala, o más bien del rango considerado como evolución darwiniana. Así es como se distinguieron. Más existe un misterioso momento desconocido en el que se cree que estas dos, en su proceso, tiene nuestro genoma actual. Existe seguramente otro dentro que es no identificado hasta hoy. Y ahí está la definición de lo que significa, por qué se cree que hubieron saltos inexplicables en la evolución. Por ejemplo, en una investigación de John Hawkes, que era un estudio de la Universidad de Wisconsin, que fue, si no estoy mal y mal recuerdo, ocurrió en 2015, este hombre se encargó de estudiar profundamente el ADN humano y descubrió que algo increíblemente extraño. Hace 7000 años, si tú investigaras bien y vieras mapeando el genoma humano en su originalidad, en la escala y en esas hebras, en el ADN, lo que es la ramificación, las cadenas de ese ácido ribonucleico se ha modificado. Por ejemplo, si tuvieras el de una persona del año 3000 a.C. al de hoy, hay una modificación 100 veces mayor del 7% de crecimiento o de distinción por crecimiento del ADN, o una alteración que sería de otro modo imposible porque para ese periodo de 5000 años es una alta evolutiva de 100 veces más de lo concebido o de lo considerable, tratándose de evolución natural. Es como si hubiera algo más que estuvo en esos periodos de 5000 años hasta hoy con nuestro ADN moderno. Por ejemplo, resulta que si tú identificas las anatomías modernas de los hombres como tal a antiguos esquemas del ADN de algunos neandertales, los homínidos, es cierto que es evidente que hubo una cruza o un mestizaje con una especie tal vez no identificada, pero que también no tiene un cierto registro histórico o contemplado para determinar o definir
qué es exactamente lo que está en juego. Hay una teoría que se cree, es por eso que muchos profesores de evolución o profesores de selección, no solamente, más que naturalistas, han hablado mucho de saltos que no tienen sentido aparente en la evolución. Y en esa naturaleza es que con el contexto y con el trasfondo ya mencionado, es que se cree que hubo algún tipo de intervención tal vez extraterrestre o algún tipo de intervención desconocida de algún tipo de misterio. Por ejemplo, podemos ver que en las evidencias irrefutables históricas siempre se ha mencionado, siempre sin parar, de la mitología y en los dioses, de seres divinos, seres sobrenaturales, entidades del más allá, entidades de poder en las culturas y en algunas mitologías históricas siempre se habla de que hubo una especie como de cruza entre seres humanos normales con ellos, y es por eso que existe alguna especie de salto evolutivo desconocido de estas índoles y de parámetros altamente inexplicables o desconocidos. Yo lo digo porque cada vez es más obvio que existe algún tipo de modificación. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de la hibridación de especies o de entidades que algunos nacen con diferentes capacidades y otros no, pero hay algún gen rezagado y un gen recesivo en estas escalas, en estas familias de humanos, de formas de vida. Por ejemplo, las formas de vida antiguas de los neandertales, ellos sí tuvieron un contacto seguramente con los primeros seres humanos de una forma en correlación a esas épocas, en esos antiguos años del origen. Ahora quiero aquí voy a emplear rápido una ficha para datar y citar textualmente algo muy impresionante. Miren, este es el punto. Resulta que hablando de lo que dije de la Universidad de Wisconsin, John Hawkes también habló que los seres humanos de hace 3000 años, en ese ciclo de antes de Cristo, en ese periodo muy largo y gigantesco, 7%, el genoma mostraba una modificación de esa cantidad, de ese porcentaje. Es como si hubiera dado un salto imposible para tratarse de un periodo evolutivo que no tiene sentido en ese océano de tiempo. Es algo que no tiene para nada una comprensión completa hasta hoy, y se cree que se debe seguramente a ciertas alteraciones desconocidas de activación de algunos genes que no se pueden comprender o no se tienen en categoría o clasificación en los libros de ciencia o el científico. El conocimiento de ese tipo no está bien detallado porque puede deberse a que exista algún tipo de fisura o de modificación a la larga. Esto es un tema muy grande para mí. Es un tema que últimamente lo estaba estudiando. Quise mezclarlo con la antropología normal, la histórica. Hablaba del colonialismo y de tantos temas, de conceptos e ideas. Como dije, que en el siglo XIX se intentó ya sintetizar todo eso en una disciplina ya fija, formal. Y nació la antropología gracias al esfuerzo y a la teoría con Franz Boas. Y fue hermoso, pero lo que quiero enfatizar para todos aquí, si es que están muy siendo presentes y están siendo demasiado consistentes con mi interés, es que estas son evidencias extrañas de que es como si hubieran existido encuentros desconocidos y ocultos a lo largo de la naturaleza de la especie humana, porque pensémoslo otra vez. Si tú quitaras todo el velo de las ideologías o de las lentes culturales, religiosas, todo lo que describen las culturas y los antiguos, esos contactos, ese apareamiento que se supone que hubo entre humanos, dioses, seres sobrenaturales, demonios, ángeles. Ay, me está picando algo, ay, me está picando este bicho. Ouch, ouch, ouch. Sentí algo raro antes de que eso pasara. Hasta me daba miedo, sentí que algo me iba a picar. Me picó algo raro. Pero en fin, ya se puede evidenciar que el fenómeno como tal estaba determinado por extrañas sorpresas. En la civilización en la Sumeria, el hinduismo, los escritos antiguos que describen y bueno, que denotan que supuestamente en un futuro van a volver ellos, los creadores de nosotros como tal. Me dio la alergia. Supuestamente ellos somos un experimento de un modo, porque es un misterio que haya existido una alteración del ADN en esas escalas desconocidas.
de sorpresa. La modificación de esas cadenas, esos códigos, el ácido, lo que es el desoxirribonucleico, ese tipo de modificaciones en escalas desconocidas no explican ni tampoco responden o derivan de algún tipo de causa natural o mínimamente comprendida por ese tipo de también de estudio disciplinar que es la antropología evolutiva, y este tipo de mejoramiento o estudio enfocado a explicar estas situaciones que no tienen ningún tipo de muestra o aparentemente algún sentido o alguna lección que muestre cuáles son realmente los fenómenos que, más que solamente algún tipo de alteración en el cual entre cruces de esas etapas primordiales tal vez hubo una especie de modificación o, por qué no, una inserción de algún tipo de poder o de dominio o alguna causa biológica desconocida que muchos se han atrevido y han deseado, por qué no, explicarlo por medio ya de otras matices y otras teorías que van mucho más, cada vez entrando ya de lleno, a más no poder, con lo oculto o con lo desconocido, entrando a horrores de lo inexplicable, y es inevitable el retorno, ya no hay forma de hacerlo. Ahora, ya para acabar, voy a platicar otras cuestiones, pero quiero contar algo que me enteré y que yo no tenía tanto el deseo, pero gracias a un colega pude ser parte de este conocimiento y me hizo patente para hoy hablarlo, acerca de la iglesia. Miren, no es nada malo, bueno, sí es algo muy malo, pero no tiene nada que ver con la iglesia, tiene que ver con lo que ella logra, con lo que ella busca. Miren, desde 2022 hay un incremento oficializado y evidente lamentablemente con lo que tiene que ver acerca de los exorcismos. Resulta que esta teoría y estos temas no son cuestiones fáciles de hablar, yo estoy de acuerdo y consciente de ello, más cuando el arzobispo, o cuando en su defecto el obispo, quien está destinado y dedicado en el Estado, ellos son quienes se encargan de movilizar a padres exorcistas especializados para llevar a cabo tales procesos. Se requiere una fe inquebrantable en Dios, en el poder máximo. Se requiere una fe absolutamente honesta, genuina, viva completamente, a prueba de todo. Más, desde 2022 hubo un incremento muy grave y exponencial en la tasa de exorcismos. Aquí, lo que menos hablamos de México, en mi país, se ve muy reflejado en las tasas y en los porcentajes que están a la alza. Y resulta que lo peligroso y lo triste es que, de hecho, la iglesia en sus comunicados oficiales habla de que existen 5 etapas reales de una infestación demoníaca o de una posibilidad al exorcismo como tal, porque existen 5 etapas o 5 sucesos, culmen y cruces para que ocurra ya el nivel 5, que significa la posesión total. Es cuando un individuo ya está absolutamente dominado por una fuerza maligna. Y recordemos que el único motivo de estas situaciones, de estas maldades existentes, de los demonios, simplemente es hacer sufrir y destruir a la persona en el proceso de la posesión demoníaca. Resulta que muchos padres ya no hay abasto, lamentablemente han padecido por completo el caos y el desorden de no poder controlar y de no poder atender todos los casos de estos sucesos, los cuales tienen en boga y tienen en un hilo peligroso México. Y en el mundo ni se diga más. Hay muchos casos que, aunque no se diga, los medios de comunicación, el informe y los comunicados de la iglesia hablan de una subida exponencial desde ese año 2022, porque claro, recordemos que eran épocas muy turbias y espantosas, más que truculentas, cruelas y revulsas. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Muy bien, lo que voy a platicar a continuación va a ser más impresionante todavía. Ahora vamos a movernos, porque ya falta poco. La iglesia tiene un impacto porque ella habla de que el 50% de las personas que ya se encuentran en la quinta fase ya es muy difícil que puedan ser lamentablemente ayudadas por medio del proceso del exorcismo. Los padres, como dije, el Estado ya no se da abasto. Mi colega presencialmente ha visto estos tipos de casos cuando ya hay mucho caos en un poseído. Lamentablemente eso sí es real, es totalmente tan existente como la lluvia y como la luz.
Es algo así como cuando hablábamos de, del- de algún tipo de poder o algún tipo de fuerzas que no puedes comprender pero que se manifiestan y simplemente ocurre. Muy bien, ese es el primer tópico de índole un poco sobrenatural, si lo quieren ver así, pero lo estoy haciendo para concretar y poner sentado esta impactante realidad que no se habla porque es muy incómoda y claro, es muy, es muy desconcertante. Es terrorífico el ver que en el mundo ya hay mucho mal, claro, sí, lo ha habido, pero en estas últimas épocas ha subido de maneras muy peligrosas, peligrosamente alarmantes. Las posesiones son consideradas por la iglesia como un problema grave social, un gran problema que afecta, invade y amenaza las esferas más importantes de las estructuras. Aunque no se hable en sus comunicados oficiales, existe una triste realidad cruda y explícita que denota que estos eventos no son aislados, sino que ocurren más de lo que se puede creer. No voy a hablar de escalas o de porcentajes específicas en países o en cantidad o en estadística formal o dura, porque no hay necesidad para mí en este momento, solamente quería dar el punto. Ahora, otro punto que quiero también aquí culminar, ahondar y por qué no corresponderle, es el siguiente. Escuche, por favor, que esto es muy interesante y muy grande. Ok, vamos a caminar, ¿no? Porque ya, déjame checar rápido, porque tengo mis cosas y la neta, puchales. Ay, 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 me voy a caer, me voy a caer. El otro tema es que yo tras mis estudios y mis investigaciones me di cuenta de que hay algo extraño que está ocurriendo mucho y yo en lo personal pues solamente lo puedo documentar y lo puedo hablar un poco ahora que puedo. Espérame, porque aquí tengo mis objetos, tengo que prepararme. Ya nos vamos a mover de aquí porque ya hemos terminado gran parte de toda esta labor. Ahora, me estoy recordando también qué otro tipo de cuestión voy a hablar. Miren, aquí tengo una ficha muy, muy importante. Me ayuda a lo que hoy voy a hacer. Ya hablamos sobre todos estos dos temas, evolución, darwinismo. Ya hablamos de aquí, de que aquí, que por allá. Tengo pensado qué va a ser ahora. Ah, Perú, no, evolutiva. Ok, rápido, rápido, rápido. Ya hablamos de esto técnicamente, ya vamos a acabar. Técnicamente ya hemos cerrado un poco todo esto. Voy a intentarme mover a un lugar donde pueda pues otra vez sentarme, pero cambiar al menos de panorama, porque bueno, ya es hora. Híjole, como que de repente se siente bien acá. Todo les digo. Ya después de estos temas, la pregunta real es, ¿qué es lo que más podemos hablar o tocar? Y yo lo que voy a tocar es, ay Dios mío, es que me están picando los bichitos, me están picando algunos bichos aquí en mi brazo. Ya después de lo dicho, ahora lo que puede ser hablado para este blog nuevo es que una vez dicho lo de la iglesia, los 5 puntos, quiero hablar, ya me acordé de un tema impresionante. Ustedes recordarán acerca del avión de Malasia, el MH370, que fue en 2014, si no estoy mal, fue el 23 de marzo de 2014, que hubo un incidente impresionante, un misterio legendario a más no descripción, que ocurrió a altura entre la costa de Malasia y Vietnam, menos de una hora antes de que, bueno, de que más bien el avión había despegado. Era un Boeing, si no estoy mal, 77. No recuerdo bien si era eso, pero era de Malaysia Airlines. El misterio del avión que desapareció lamentablemente con 249 pasajeros, según yo, eran empureces y chinos. Bueno, resulta que el misterio aquí viene gracias a que lo pude estudiar y aprender por medio de uno de mis mejores autores, pero el problema aquí reside en el misterio completo de que lo inexplicable, lo horroroso es que se cree. No hay no hay lógica de cómo esto simplemente se presentó. Como un evento así de semejante latitud sucede de la nada cuando, aparte, tomando en cuenta que según informes de había un foro de noticia, creo que se llamaba, es que hay muchas personas, Dios mío, ni modo, vamos a estar aquí otra vez. Se llama, había un foro noticioso que habló que gracias al informe de un ex aviador
del Delta Airlines, tras el incidente, él puso sobre la mesa y no dejó nada en el tintero técnicamente. Él dijo y habló con ellos porque resulta que el pitazo les llegó a estos. Era el foro, el foro noticioso, creo que se llamaba Notices and Joyce, algo así, era estadounidense. Pero ellos recibieron un comunicado de un ex piloto de la Delta Airlines. Y este hombre dijo que era probable que usando tecnología militar, supuestamente el avión, es obvio que expertos de telecomunicaciones confirmaron con total vehemencia que esto no fue como que el avión pues chocara en alguna selva o se quedara hundido en el océano, porque resulta que por medio de un cálculo complejo pero preciso entre velocidad y a rumbo conocido del avión, se pudo determinar por completo que lo único que le pasó fue que el avión, el transporte, pues simplemente desapareció de la nada en algún momento el rumbo que llevaba en trayectoria desde la costa de Malasia y lo que es conocido ya muy en cercanía con Vietnam. Y eso, a mí, a la opinión personal, también se especulaba mucho de supuestamente que fue un daño terrorista o un ataque. Se cree que el avión pues explotó en el aire. Hay muchas teorías que que intentan hablar y explicar. Lamentablemente la caja negra y la comunicación del transporte jamás se halló y no se puede saber nada de qué fue lo que realmente. Miren qué bonito es Anahuacalli. Estamos en un fondo de naturaleza y la foto aquí se ve bien padre con esto. Pero en fin, ahora lo que quiero hablar, como decía, no termina la situación, sino que solamente todo lo contrario, solamente lo hace más que comenzar. Muchos testigos decían que habían 20 empleados presentes de una agencia gubernamental, una empresa que trabaja muy de cerca con la agencia de inteligencia estadounidense, tanto naval. Era una empresa muy importante que supuestamente ellos, 20 empleados de esos pasajeros en esa cantidad de 249 en el avión, supuestamente llevaban software y tecnología valuadas de hasta 8,000 millones de dólares, de acuerdo al registro, y que se supone, se cree, las teorías pueden ser cada vez más descabelladas, pero realmente una de las más impresionantes es que esa tecnología o eso transporte, el avión, quedó así de la nada en un varado, como si estuviera una especie como de desolación o vacío absoluto y de inexplorable desconocimiento, así tirado, varado, dejado en algún tipo de vacío, como se cree que ocurrió, porque esas teorías están afianzadas y se apoyan con fuerza. Ya saben que aquí me encanta venir a caminar y cuando puedo pues grabo. Hoy no fui a otra parte, quise darme un lugar, un papel, un momento de trabajo para platicar estos temas y que se sean de buena discusión para alguien que le interese como a mí. Ok, vamos por partes. No recuerdo bien el nombre de la agencia de la empresa que apoyaba y que tenía tecnología supuestamente de contacto militar y esos alcances tecnológicos de 8,000 millones en valuación. El problema es que la evidencia se refuerza cuando se cree que algunos testigos o los involucrados de los seres queridos quienes desaparecieron en ese problema, los familiares, supuestamente ellos intentaron marcar varias veces y ellos describían que aparecía la señal de comunicación de la línea de los teléfonos, pero lo que no estaba presente, para mala suerte, era, sí, que nunca puedan contestar o que parecía estar como una especie de limbo perdido sin ningún tipo de contacto adicional después del inicio o el deseo de establecer la línea a las personas quienes desaparecieron en ese avión. Ahora, se cree que una teoría, que no sé si sea cierta, no sé si sea cierta, pero se cree, y eso es una teoría de la mala lengua, yo digo,
porque no tiene pues sentido, pero os digo, sí tiene sentido, pero no tiene fundamento de que sea cierta o que haya sido conocida o confirmado en esas fechas. Se dice de que uno de ellos, uno de los integrantes, uno de los miembros de la familia, de uno de los seres queridos de los desaparecidos, lamentablemente intentó comunicarse y sí, recibió una noticia, recibió una respuesta, pero no una voz humana al otro lado del teléfono, sino que escuchaba un espantoso y extraño ruido blanco que se manifestaba al otro lado del teléfono, como si algo hubiera pasado, como si algo estuviera mal, como si algo realmente demostrara que una sensación de lejanía y misterio presa de algo tan frío y tan inaprensiblemente incomputable, pues sucedió de esa forma, tan inigualable, tan desconocida, tan terrorífica, porque no... ¡Ay, ay! Otra vez me están picando los mosquitos. Bueno, este era un tema increíblemente... disculpen, misterioso, que tiene matices y tiene ribetes insospechados de desconocimientos a lo horroroso. Yo lo vi recientemente y hay muchas teorías que también intentan pues explicar lo que pasó desde algo más lógico, pero realmente hablaba por ejemplo de que si alguien tenía acceso a tecnología militar para desviar aviones o desviar con esa potencia transportes de esas capacidades, es entonces que a palabras de aquel ex aviador y piloto del Delta Airlines, él decía que era entonces muy posible que no era para menos que se podía esperar que alguien desde tierra pudiera aislar los comandos y los controles de los aviones a contactos un poco más terrestres y quitar y modificar por ende las trayectorias esperadas de sus rumbos fijados, y era así que entonces así se podía crear entonces, ¿por qué no?, tantos 9-11 de septiembre como alguien lo deseara, o alguien lo desease, mejor dicho, porque ahí está el mal, que esto parece ser que era tecnología de alto nivel, tal vez no solo militar, sino, ¿por qué no?, desconocida o que no estaba del todo comprendida. Aquí la pregunta también viene y la pregunta aquí vuelve a entenderse de que ¿qué demonios hacía una empresa? Creo que era Blue Killer, algo así, Blues Killers, algo así se llamaba. No recuerdo, no me hagan caso, yo no daté eso porque lo considero lo consideré innecesario. Miren, volvemos al mismo lugar. O sea, what the fuck. Volvemos al mismo sitio de esto. Resulta que no conozco bien cuál es el nombre de esta... No recuerdo bien, pero lo pueden investigar. El problema es que la pregunta real reside y descansa en que ¿qué hacía una empresa afiliada que trabajaba de cerca con la agencia de inteligencia estadounidense militar y naval para que tuviera acceso a tecnología desconocida? No, hasta hoy no ha sido declarada, no se ha dicho más sobre tales cuestiones, sobre esa naturaleza tecnológica que puede ser resultado o fruto de algo inimaginable hasta hoy que no está del todo clarificado. Tal vez pueda ser o pueda tratarse de algún tipo de super tecnología que tenga también un deseo de aprovechar la desviación de aviones o de algún artefacto en vuelo en pleno proceso de ello para crear algún tipo de eventos en red o en cadena. Eso se ha especulado también mucho, pero como he dicho, solamente son especulados y no paran para nada de seguir o de estar. Cada vez puede salir más algún tipo de rumor o de teoría cada vez más rebuscada una que la anterior, y eso es lo que a mí me ha dejado mucho pensando, que me motivó precisamente. Por eso precisamente me acabo de motivar y me acordé de esto y lo quise compartir para este material, que sea un archivo de recuerdo, porque estos temas me han dejado muy impactado y me han dejado muy pensativo. Quería decir que si ustedes son creyentes de este tipo de fenómenos, ya habíamos platicado de que existen... ya me acordé. Uno de los medios noticiosos decía que ese lugar se conoce como el vacío aeronáutico. Algo similar, que hace una cierta analogía
con lo parecido que tiene, por ende, y por cierto, con el Triángulo de las Bermudas, o conocido también como el Triángulo del Diablo, donde se supone y se atribuye que han habido muchas desapariciones de aviones y transportes y acá, y no para tampoco, algo así. Se le conoce ya que este misterio en su época, en 2014, ya un poco tiempo ha ocurrido, fue el misterio más legendario e inexplicable en torno a lo que pueda responder a la aviación como tal, como una esfera de desarrollo, de expresión, de crecimiento de la tecnología. Entonces, no es para menostarlo y pensar y recordarlo ajusticiadamente, ¿por qué no? Chale, la cámara. Con esa situación del Triángulo de las Bermudas, los medios noticiosos más importantes, cuando ellos confirman y hablan de esto, algunas otras teorías tienen más poder, pero la teoría más poderosa es aquella que está apoyada y familiarizada con el medio de comunicación de Noticias en Yoyis, y ella está apoyada por medio del testimonio y de la experiencia, y contactó de la información de primera mano de un auténtico ex piloto del Delta, de la aerolínea de Delta o Airlines, Delta Airlines. Y allí está el misterio completamente desde las sombras, es el misterio resonante, es el misterio completo. Pero yo solamente cumplo con darle aquí un pie, porque aparte como es un momento de trabajo y de calma al mismo tiempo, hoy no tuve que hacer otras cosas, pues sí que me dediqué a hablar esto. Y bueno, miren, chéquense, está hermoso el día, está bellísimo, hermoso, tal cual, es casi, ya estamos acabando el mes de abril. Me siento, como digo, muy completo y agradecido de poder, hacer esto, de terminar este material. Ya falta poquito para concluirlo. Y creo que ha sido una plática muy completa y llamativa de muchas cuestiones, de muchas, disculpen por mi acercamiento, de muchas índoles, de todo tipo, más. Ahora voy a ocupar traer la ficha de trabajo y quiero rápidamente, bien, no la voy a mostrar porque, ¿para qué? Porque también tengo otros conceptos. ¿Ustedes creerían que hay cuestiones que se llaman hemoenergéticas, donde supuestamente el pensamiento, que es la mente, conecta con la intensidad emocional que viene del corazón, y estas pueden producir realidades que se sintonicen a un punto exacto de evento a la realidad? Y muchos pensaron que lo del incidente del avión o del Malaysia Airlines, del MH370, si no estoy mal, fue un problema cuántico, un error de la realidad, pero más bien existe ahí dentro un misterio más grande, algo mayor todavía, como si también, por ejemplo, pensáramos en las abducciones. Si tomamos en cuenta lo estudiado de la antropología evolutiva, ellas también hablan de supuestamente una pieza evolutiva, una entidad, un ser que se mezcló con nosotros en el origen y produjo estas mutaciones o alteraciones, claro, naturales, pero también como experimentales, y eso lo atribuyen mucho a los extraterrestres, a las fuerzas de otro planeta que son inteligentes y que hacen que este mundo, lo que conocemos como la granja, tenga poder y tenga causa, ¿no? La experiencia aquí es un misterio, pero muy pocos pueden como entender o ver la señal que está oculta o que está ahí guardada. Los medios de comunicación le llaman a esas entidades, esas especies desconocidas, como la especie desconocida humana. Son muchas o son varias, pero no se sabe su procedencia, ni su origen, ni qué eran o cuáles son. Quitando el velo de la adoración o de la religión, podríamos creer que simplemente eran eventos que dejaban ver un contacto con algo inexplicable, de fuerzas o entidades más allá de la comprensión, extraterrestres técnicamente. Y yo sí soy completamente un creyente fiel, ha sido, como diría mi coach Arremilla, partidario de todo eso, pero de diferentes modos y en diferentes escalas. Ahora, se habla también de algo muy interesante que tal vez no mencioné en su momento, pero que lo voy a aprovechar ahora. Yo, cuando mencioné lo de la iglesia, lo aprendí gracias a un colega mío,
que me ha ayudado mucho y que él conoce demasiado. Ay, me está picando esto. Ya se fue. Es que me están picando. Como tengo la cámara aquí. ¿Saben qué? Vamos a movernos aquí rápido. A ver qué onda con la cámara, ¿no? Porque no me gusta cómo se ve todo esto. Quiero verificar dónde podemos ir. Me gusta mucho venir aquí. Es que la verdad, no es como que me guste mucho, pero no tengo otro lugar a donde ir. Hay varios sitios que me parecen interesantes para viajar y grabar ahí, pero ahorita no puedo la oportunidad, es mucho, y aparte no me puedo llevar aquí el teléfono hasta varios lugares y kilómetros más alejado. Luego tampoco, pues no es por nada, pero la confianza no da mucho. No me da, bien, sí. Es lo que les digo, se ve un poco, ¿no? No me da confianza de repente porque ya tengo incidentes extraños y de todo tipo. También luego he ido a otros lugares, he ido más a trabajar, no a trabajar, pero sí pues a ponerme en movimiento en otro, ya les platiqué que estaba yendo a otro sitio, pero a veces me gusta, me encanta, pero yo no soy mucho de estar con mucha, cuando hay mucha multitud, como que pues no es lo mío. Ahora sí, ya solamente para estos últimos 10 minutos los voy a ocupar para hablar de eso mío, algo más personal, es decir, algo ya sin tanta ciencia, sin un tema central a tratar. Ahora solamente quiero pues hablar fielmente y fidedigno conmigo de mi tema honesto, sinceramente. Y pues que no hay mucho que hablar, pero antes de que acabe este material, porque ya me he tardado un poquito, como siempre es 1 hora, yo estoy muy feliz de corazón, porque este momento me recuerda, miren, qué cosa más bella, es que solo pueden verla, miren, se ve hermoso, se ve divino, se ve hermoso, se siente una paz insondable, una belleza incalculable, una pureza hermosa. Miren, qué cosa más linda, en serio. Si tan solo alguien me pudiera, pues te digo, grabar y ya no tenía que mover todo el tiempo la cámara por mi propia mano, no me gusta tampoco, la verdad, porque no me gusta, no es lo mío, pero digo, me encanta materializar y todo esto, pero no es lo mío de estar hablando mientras también tengo que agarrar 2 objetos a la vez como ahorita. Estoy y tal cual, sosteniendo, miren, aquí creo que se ve la sombra, se ve mi sombra, qué bonito. Si tan solo se pudiera ver en vez de cámara o de lente digital, si fuera un lente así total de conexión tipo como nuestros ojos sin la cámara de nuestra óptica, wow. Y ahí estoy viendo cómo me veo, les digo, se ve muy bonito. Miren que aparte estas playeras son nuevas, ya tengo, se escucha muy chistoso. Ya tengo nueva ropa. Sí, se escucha muy extraño, también se escuchó muy inesperado. Aquí siempre vengo cuando puedo, pero estoy buscando pues expandirme y ir a otras partes, a otros destinos. Digo, no es como que aquí sea, o sea, no es un centro absolutamente de visita. Pero quiero ir más a parques, quiero ir a otras áreas más verdes. Me gustaría otros lugares con más valle, con más llanura o con más terreno, así de este tipo. Porque me encanta grabar ahí. Aparte, ya para concluir, quitando el hecho de que, por si fuera poco, sobre que en estos últimos antiguos materiales, una cosa que quiero sí aclarar, el antiguo archivo data del día 17 de abril del año en curso, fue el 17, por si las dudas, aunque fue publicado justo ayer, que si no estoy mal fue ayer, sí, hoy es 24 y fue el 23 de este mes, lo pude hacer así, pero me costó, ¿no? Porque yo no creí que iba a ser así, de esa época. Y me alegra mucho porque siento diferente, o sea, se siente muy distinta como la energía, la atmósfera. Me encanta mucho más este tipo de lugares que cuando voy a lo habitual, a lo acostumbrado, donde ya estoy actualmente asistiendo. Se siente muy distinto realmente y jamás no poder, porque cuando voy al otro destino es muy denso, se siente sofocante. Pero, ay Dios mío, aquí me estoy acordando de mis mejores épocas cuando solamente salía, caminaba y viajaba y que por aquí, que por ahí era tan fascinante, tan genial. Y hasta ahora ya lo estoy repitiendo, pero creo que están dando vueltas repetidas también. Quiero ir a otro lugar, a otro sitio, de otra forma. Pero es que sí está un poquito lleno de personas, la verdad. Sinceramente. Ahora, lo último. Solamente para concluir. Tengo en mente, y espero que se pueda, es un proyecto que no he podido iniciar porque hay muchas cosas más que hacer. Quiero ir a otros destinos, como otros parques, a otros lugares, así tipo como estas, naturalmente abiertos, aire libre,
esta sensación constante de respirar, de contactar, porque el otro no me agrada mucho, estar todo el tiempo en un mismo lugar y ahí estar pues laborando. Es complicado cuando es muy pesado, es sofocante a veces. Y otra cosa, lo que más me agrada es que, ya para acabar, mis anteriores materiales habían sido en casa, en madrugada, cansado, hasta, sí, muy, pero muy exhausto. Y ahorita me siento muy distinto, se siente una libertad muy especial, muy diferente. Se siente muy bello lo que se está produciendo en este momento. Al fin algo de diferente ambiente, diferente entorno y al fin en el aire libre, como quisiera todos mis videos. Voy a procurar que a partir de este material, voy a procurar que los siguientes materiales sean en un lugar abierto, en un lugar lindo para la cámara, aunque claro, todo el tiempo tengo que estarme agarrando la cámara para que no se me caiga y mientras me debo mover, hablar al mismo tiempo. Y eso no es muy sencillo, pero lo entiendo bien. Pero es muy lindo poder sentirme otra vez en casa, literalmente. Creo que no solamente se trata de lo que haces, sino también de volver y hacer y estar donde empezaste. Eso te hace sentir cada vez más familiarizado. Y eso a mí me está creando este momento, porque mis videos anteriores habían sido encerrado, habían sido limitado y muy cansado en la madrugada, a horas muy altas, casi de la siguiente mañana. Y eso pues no era bueno. Hoy en día todo se está mejorando de que puedo volver a esa costumbre personal, a ese gusto, un gustito mío. Hablando de eso, para acabar, hay una situación que tal vez no dije, pero me dolió, o sea, me pone mal. Había un colega también en un canal aquí también en la plataforma que intenté buscarlo hace 4 días y lamentablemente, aunque inició en 2024 en una etapa del mes de noviembre, eliminó su canal tal cual, lo eliminó tajantemente de la nada, lo quitó de encima y tal cual toda su historia, su material, eran videos que me inspiraban mucho, me hacían sentir acompañado de pensar, wow, al menos una persona que sigue abrazando el formato de videoblog y aunque no tiene audiencia ni le importa, lo hace de tal manera que lo ama, me encanta hacer esto, que me encanta, me da vida, me regresa vida a mi cuerpo. ¿Por qué las personas no lo ven? Y aunque fue su esfuerzo o no, es de ellos y aún así lo desprecian para quitarlo de la nada después. Eso fue triste para mí. No voy a decir el nombre del canal ni del colega, porque pues no, porque hay que respetar identidad, respetar sus datos. Pero lo que me impactó fue que simplemente la persona se quedó así. Y habían videos muy hermosos que me inspiraban, compartiendo. Te daban la nostalgia del buen YouTube de hace tiempo, de antaño. Me encantaba. Una persona muy agradable, me hace sentir bien. Y era de una forma, realmente se parecían algo a mí. Porque somos personas que tenemos algo mucho de ser un poco nerds, o muy estudiosas, cuando se puede. Pero igualmente muy sensibles. Y que esta persona en general, concretamente, era muy observadora y me gustaba mucho escucharla, tenía mucha gracia. Algo así ocurre, que tienen gracia sin tener que hablar de chistes específicamente o hablar cosas así. Tienen una magia honesta, inherente, ¿no? Y en fin, antes de que ya acabe, porque ya vamos a llegar al fin, espero que le vaya muy bien a esa persona. Qué lástima que se fue, ya no sabré nada. Ay, me está picando otra vez este bicho. Ouch, ya. Pero es que están picando los animales de aquí. En fin, sin más por mi parte, les agradezco a todos. Les deseo lo mejor. Sean muy felices como yo lo seré y como yo lo busco en mi forma. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.